A las 3:11 de la madrugada, la primera oleada del enjambre de drones ucranianos cruzó el espacio aéreo ruso con rumbo a la refinería de petróleo de Moscú, situada a 15 kilómetros del Kremlin. No era un objetivo simbólico. Esa instalación suministraba hasta el 40% del mercado de combustible de la capital y aproximadamente el 70% de la gasolina consumida en toda la región metropolitana, con una capacidad de procesamiento superior a 12 millones de toneladas de crudo al año. Además, abastecía de combustible de aviación a 4 de los aeropuertos moscovitas, Domodedovo, Vnukovo, Sheremetyevo y Zhukovsky. El tipo de instalación que mantiene en funcionamiento simultáneo tanto una ciudad entera como una cadena de suministro militar. Cada ataque anterior contra esa refinería había sido tratado por el mando ruso como una amenaza seria, registrado, analizado y utilizado para reforzar la respuesta defensiva de cara a la siguiente vez. La oleada de esa noche estaba diseñada para parecer la mayor hasta la fecha, y en términos numéricos brutos, lo era. La defensa aérea rusa respondió exactamente como se suponía que debía hacerlo. Las estaciones de radar de toda la región de Moscú comenzaron a rastrear contactos individuales en el momento en que el enjambre entró en su alcance, construyendo soluciones de control de fuego drone a drone, tal como el sistema había gestionado cada incursión ucraniana durante los 2 años anteriores, refinado ataque tras ataque hasta convertirse en algo genuinamente difícil de superar. Durante los primeros minutos, eso fue exactamente lo que ocurrió. Los misiles ascendían hacia contactos individuales. Los drones caían de 1 en 1, de 2 en 2. La tasa de interceptación era alta, el tipo de cifra que a la mañana siguiente se reportaría como prueba de que la red de defensa aérea de la capital seguía aguantando. El mayor Dmytro Savchenko no estaba mirando la transmisión de la refinería. Había pasado 5 semanas leyendo informes de análisis posteriores a las acciones de las unidades de defensa aérea rusas tras ataques anteriores. El tipo de documentación técnica árida que nadie en su célula de planificación quería leer 2 veces. Registros de enfrentamientos, recuentos de interceptaciones, marcas de tiempo al segundo. El registro sin glamour de una red defensiva haciendo su trabajo noche tras noche. Lo que él notó no estaba en ningún informe individual. Estaba en el patrón que emergía al examinar docenas de ellos juntos. Algo que solo se volvía visible cuando se alineaban suficientes enfrentamientos uno al lado del otro y se observaba la relación entre el tamaño del enjambre y la precisión de interceptación, en lugar de fijarse únicamente en el número final. Por debajo de cierto umbral de contactos simultáneos, la precisión de interceptación rusa se mantenía alta. Los radares individuales bloqueaban drones individuales. Los misiles volaban con soluciones limpias. La clase de precisión que cabría esperar de una red de defensa aérea bien entrenada, bien dotada de recursos y con años de práctica contra exactamente esa amenaza. Por encima de ese umbral, la precisión no solo disminuía, sino que se derrumbaba, y no de forma gradual. La caída se producía casi de inmediato, como si alguien accionara un interruptor. La misma red que había estado alcanzando la mayor parte de lo que rastreaba de repente solo alcanzaba una fracción mucho menor de una formación mucho mayor. Savchenko construyó un modelo alrededor de esa observación, trabajando con los números solo por las noches después de terminar sus obligaciones de planificación habituales, porque nadie se lo había pedido y porque todavía no estaba seguro de que hubiera algo real en lo que estaba viendo. En torno a 150 contactos simultáneos, el sistema dejaba de intentar rastrear objetivos individuales. No podía hacerlo. La carga de procesamiento del radar y el número de canales de control de fuego disponibles eran finitos, fijados por el hardware y el software que lo gestionaba. Y una vez que la densidad de contactos cruzaba esa línea, la doctrina cambiaba a saturación de área, disparando hacia la parte más densa de la formación en lugar de construir una solución sobre un drone concreto. No era un defecto del sistema. Era la única manera en que el sistema podía seguir funcionando una vez que quedaba saturado. Una compensación de ingeniería sensata que nadie en su diseño habría calificado de debilidad. Pero significaba que, una vez que un enjambre cruzaba ese umbral, el espacio aéreo justo fuera del grupo más denso, los márgenes de la formación, se convertía en el único lugar donde el rastreo de precisión dejaba de ocurrir por completo, aunque fuera brevemente. Propuso enviar un enjambre deliberadamente dimensionado por encima de ese umbral, no para maximizar los impactos en la refinería. La refinería nunca iba a necesitar tantos drones para iniciar un incendio.
Una fracción de la oleada planificada podría haberlo conseguido por sí sola. El objetivo era forzar el cambio de doctrina y ganar 2 o 3 minutos en los que un segundo grupo, mucho más pequeño, pudiera volar completamente desapercibido, en algún lugar lo suficientemente lejos de Moscú como para que nadie pensara en conectar los dos ataques. Le dijeron que el plan malgastaba recursos por una ganancia marginal. La refinería era la prioridad, un objetivo conocido con un valor conocido, y el tipo de ataque que salía bien en fotografía y se reportaba con claridad. Un segundo objetivo, a cientos de kilómetros de distancia, compitiendo por drones, combustible y tiempo de planificación que la incursión a la refinería ya consumía, no fue aprobado como parte del plan oficial. Él construyó el enrutamiento y el calendario para la segunda célula de todas formas, trabajando a partir de los mismos informes, el mismo modelo de umbral, tratando el plan no aprobado con exactamente el mismo rigor que el aprobado, porque si el modelo estaba equivocado, quería saberlo antes de que 6 drones lo descubrieran de la manera difícil. El enjambre visible cruzó los 150 contactos a las 3:19. En cuestión de segundos, el patrón de enfrentamiento en las pantallas de radar rusas cambió. Las trazas individuales se difuminaron en una masa densa única. En cada pantalla que monitorizaba la aproximación, los sistemas de control de fuego que habían estado construyendo soluciones precisas cambiaron a fuego de saturación, lanzando misiles hacia la parte más espesa de la formación en lugar de perseguir drones específicos por el cielo. Desde tierra, y desde cada cámara apuntada a la refinería y al cielo sobre ella, aquello parecía una respuesta abrumadora y decisiva. Y lo era. 194 drones fueron finalmente confirmados como interceptados, una cifra que los funcionarios rusos reportarían en pocas horas como prueba de que la defensa había aguantado, contra la mayor incursión que la red había enfrentado jamás. Era, sobre el papel, una victoria real, y sería deshonesto calificarlo de otra manera. El sistema funcionó exactamente como fue diseñado contra exactamente la amenaza para la que fue construido, y las personas que lo operaban rindieron bien bajo una presión genuina. A las 3:21, 6 drones de una segunda célula separada cruzaron el espacio aéreo ruso 400 kilómetros al norte de Moscú, volando bajo, lento, y construidos para mantener su firma de radar lo más cercana posible al ruido de fondo. Sin nada en ellos diseñado para destacar contra un cielo despejado y vacío. No formaban parte del enjambre de la refinería. Nunca lo habían sido. Savchenko había construido su ruta de vuelo para evitar por completo la red de defensa aérea de Moscú, apuntando en cambio a una instalación de reserva estatal de combustible en el sistema fluvial del Volga. El tipo de emplazamiento construido específicamente para sobrevivir a ataques aislados, protegido por su propia defensa aérea local dedicada en lugar de depender de la red moscovita más amplia, que en ese momento disparaba hacia su propio cielo saturado a 200 kilómetros al sur. Durante los primeros 2 minutos, nadie los buscaba. Cada controlador de defensa aérea disponible en la región, los que no estaban directamente vinculados a la batería local del depósito, estaba ocupado con el enfrentamiento de la refinería, rastreando un evento de saturación que nadie de guardia había gestionado a esa escala antes, y el mando ruso aún no había reconocido que su propio cambio de doctrina había abierto un segundo camino sin defensa a cientos de kilómetros de distancia. La ventana que el modelo de Savchenko había predicho, 2 a 3 minutos antes de que alguien anulara manualmente el patrón de saturación y liberara atención para cualquier otra cosa, se mantuvo durante 2 minutos y 40 segundos antes de que un controlador en un puesto de mando regional, escaneando el tráfico rutinario por hábito más que por instrucción, notara contactos en un rumbo que nadie había asignado al enfrentamiento de la refinería. Para entonces, los 6 drones ya habían superado el rango de detección limpia del radar regional, lo suficientemente adentrados en la aproximación como para que el aviso temprano hubiera fallado de manera efectiva. La defensa aérea local propia del depósito, una sola batería asignada a la instalación en lugar de a la red moscovita más amplia, captó la formación tarde, con apenas 1 minuto de aviso en lugar de los varios minutos que un sistema completamente alerta y correctamente coordinado habría tenido. Un dron fue destruido casi de inmediato, alcanzado en el borde del envolvente de enfrentamiento de la batería antes de que pudiera ajustar su curso. Los 5 restantes se dividieron en 2 grupos sin ninguna coordinación desde tierra, siguiendo simplemente rutas precargadas que tenían en cuenta exactamente ese tipo de detección tardía. 3 se dirigieron hacia el grupo principal de almacenamiento del depósito. 2 viraron ampliamente hacia un grupo secundario de tanques cerca del ramal ferroviario que sacaba combustible de la instalación.
La batería logró una interceptación más, alcanzando el segundo drone del grupo más amplio antes de que llegara al ramal ferroviario. La explosión, lo suficientemente cerca de las vías como para que los fragmentos y el fuego se extendieran a lo largo de una sección de la línea, en lugar de alcanzar directamente un tanque de combustible. Un casi impacto que de todas formas causó sus propios daños. Quedaban 4 drones. El primero alcanzó el grupo principal de almacenamiento e impactó directamente en un tanque. La ojiva era pequeña comparada con un misil, pero suficiente para romper la pared del tanque e incendiar el combustible en su interior, las llamas subiéndose por la estructura en cuestión de segundos. El segundo, llegando momentos después por una línea de aproximación ligeramente diferente, impactó en un tanque adyacente del mismo grupo, los dos incendios fusionándose en minutos en una sola llamarada mayor que se extendía por el área de contención, más rápido de lo que cualquiera de los dos habría hecho por separado. El tercer drone, el último del grupo dirigido al almacenamiento principal, fue derribado por una posición de artillería perimetral. Soldados apostados en el borde del depósito que nunca recibieron ningún informe sobre doctrina de saturación ni umbrales de radar, simplemente escucharon algo bajo sobre sus cabezas en la oscuridad y abrieron fuego por instinto, el tipo de defensa que no le debe nada a ningún modelo ni a ningún sistema de radar. El cuarto drone, el único superviviente del grupo del ramal ferroviario, alcanzó su objetivo segundos antes de que la batería pudiera reposicionarse y readquirirlo, impactando en un punto de transferencia cerca del ramal donde el combustible se trasladaba de los tanques de almacenamiento a los vagones de tren con destino al frente. El ataque no destruyó la línea ferroviaria en sí, pero inutilizó la infraestructura de transferencia en ese tramo, las bombas y conexiones que realmente movían el combustible del tanque al tren, el tipo de daño que requiere equipos especializados y cuadrillas de reparación, no solo un equipo de extinción de incendios, para arreglarlo. A las 3:31, el perímetro del depósito estaba completamente activo, cada posición disparando contra cualquier cosa que se moviera sobre sus cabezas, pero los 6 drones que habían cruzado el umbral ya estaban todos contabilizados. 2 destruidos antes de alcanzar sus objetivos, 4 habiendo hecho lo que vinieron a hacer en menos de 3 minutos. 2 tanques de almacenamiento ardiendo, el fuego aún extendiéndose cuando llegaron los primeros vehículos de respuesta, un punto de transferencia ferroviaria inutilizado. El movimiento de combustible hacia el frente interrumpido exactamente en el punto donde el almacenamiento se une al transporte, la capacidad de reserva del depósito reducida de forma significativa, no eliminada. El tipo de daño que interrumpe el movimiento de combustible durante días mientras trabajan las cuadrillas de reparación, no el tipo que saca la instalación de la guerra en una sola noche. En Moscú, el incendio de la refinería fue controlado en menos de una hora. Los funcionarios declararon públicamente que las operaciones no se habían visto afectadas de forma significativa y señalaron los 194 drones interceptados como prueba de que las defensas de la capital habían funcionado exactamente como estaba previsto contra la mayor incursión jamás intentada. Por todas las métricas que el propio sistema rastreaba, esa noche quedó registrada con precisión como un éxito. El informe del propio Savchenko contenía una línea más allá de los datos de enrutamiento y calendario que su célula de planificación había solicitado para el registro. El modelo de umbral de saturación se mantuvo dentro del margen previsto. La densidad de contactos cruzó el punto de cambio aproximadamente en el número calculado, y la brecha resultante duró dentro del 10% de la ventana proyectada. Se recomienda el estudio adicional del comportamiento del umbral para la planificación futura, particularmente en lo que respecta a la duración antes de la anulación manual y las condiciones que la desencadenan. No escribió nada sobre el drone perdido en el borde del envolvente de enfrentamiento del depósito, ni sobre el segundo capturado cerca del ramal ferroviario, ni sobre el hecho de que todo el plan dependía de un modelo construido leyendo los fracasos de otras unidades en lugar de cualquier garantía de que el suyo propio fuera a funcionar, ni sobre lo cerca que habían estado 2 minutos y 40 segundos de cerrarse antes de que el sexto drone terminara su pasada. El informe era técnico, contenido, y trataba enteramente de refinar la siguiente predicción en lugar de atribuirse el mérito de esta. Rusia pasó esa noche defendiendo su capital exactamente como su doctrina estaba construida para hacer, y por todos los números que esa doctrina rastreaba, lo consiguió por completo. 194 drones interceptados sobre Moscú, un incendio en una refinería extinguido en menos de una hora, operaciones oficialmente no afectadas. Una victoria limpia, contable y genuina por todas las medidas que alguien en Moscú estaba observando.
A 400 kilómetros al norte, un depósito de reserva de combustible ardía y un punto de transferencia ferroviaria yacía inutilizado porque el mayor Dmytro Savchenko había pasado 5 semanas leyendo informes que nadie más quería leer 2 veces y había construido un plan alrededor de los 2 minutos que esos informes indicaban que el sistema no estaría mirando en absoluto. Hay algo en esa imagen que resulta difícil de sacudir, un hombre solo por las noches, sin que nadie se lo pidiera, construyendo un modelo a partir de los fracasos ajenos, sabiendo que probablemente le dirían que no, y haciéndolo igualmente con el mismo rigor que si fuera el plan principal. No para demostrar nada, sino porque si estaba equivocado, quería saberlo él antes de que lo descubrieran otros de la peor manera posible. Quizás la pregunta que queda flotando, la que no tiene una respuesta fácil, es esta: ¿cuántas veces se desecha una idea así porque no encaja en el plan aprobado? ¿Y cuántas de esas ideas tenían razón?